Yasmani, buenas noches. ¿Me puede dar el coanfitrión, por favor? Van a disculpar el problema con Zoom. ¿Con qué nombre estás, Liz? Con Zárate Juárez Liz Estefan. Sí, confírmame, Liz. No, no, ingeniero. A ver, de nuevo. Ahora, Bueno, ya estoy. ¿no? Gracias. A ver. Bien, vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. Continuando con lo que ya hemos ido viendo y complementando también la primera sesión, es básicamente la identificación del problema, ¿no? Acuérdense que nosotros ya hemos hecho una intención, hemos analizado ya una intención, y en esta sesión lo que vamos a ver es ya un taller que requiere un resultado, por eso que si ustedes revisan el aula virtual, eh, hay una tarea para esta sesión, que es básicamente el taller que vamos a hacer hoy día, ¿no? Para de paso también revisar sus propuestas y en base a estas poder darle soluciones, diremos, en caso de que haya complicaciones o confirmar si en caso estén adecuadas o correctas. A ver. Nos vamos a la sesión número 3. Y la sesión número 3 trata sobre dos cosas importantes. Dos elementos que nunca van a cambiar. Y eso es necesario tomarlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, el problema de investigación nunca cambia. Y la línea de investigación es básicamente lo que yo voy a desarrollar. No confundan la línea de investigación de su proyecto de tesis con la línea de investigación de sus propias instituciones superiores o carreras profesionales. Acuérdense que cuando estamos haciendo un pregrado, todas las carreras profesionales al final nos facilitan unas ciertas líneas de investigación, pero son generales, líneas de investigación de especialidad generales. En el caso de ingeniería civil, generalmente son 5 áreas, ¿no? Están estructuras, hay líneas de investigación de construcciones, de transportes, de geotécnica y de hidráulica. Y aún así hay subdivisiones, pero generales de estas líneas de investigación. Cuando estamos en una maestría o en un doctorado, dependiendo de la especialidad de la maestría, también existen líneas de investigación. Y estas líneas de investigación generales son las pautas que nos dan al momento de hacer nuestra tesis. No nos guiemos de eso todavía. Después, una vez que definamos nuestra propia línea de investigación, recién veremos a cuál de las líneas de investigación de la carrera o de la maestría o doctorado se ajusta a nuestro trabajo. Es lógico y es necesario que de alguna manera tengamos una concordancia con las líneas de investigación general del área de estudio. Es necesario. No vaya a ser, yo estoy haciendo, por ejemplo, una tesis en ingeniería y se me ocurra hacer un estudio social, ¿no? Pese a que la intención es interesante, pues no va a coincidir con ninguna de las líneas de investigación de la misma carrera fuente. A menos que sea una investigación social, por ejemplo, para lo que es mano de obra o construcción, que podría ser de alguna manera concordante. Lo que vamos a ver justamente es eso, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta lo importante e identificar que la línea de investigación en realidad es la misión que tiene el investigador. Todo trabajo en investigación es una misión. Y esta misión se concreta cuando yo logro obtener la solución o mejorar de alguna manera buscándole una solución. No siempre voy a solucionar todo, ¿no?
Hay que tener en cuenta también el concepto de utopía. Utopía implica que no puedo solucionarlo todo. Eso es importante tener en cuenta. Muchas veces queremos hacer trabajos muy grandes, muy bonitos, como yo podría darles una utopía, eliminar el hambre mundial o eliminar la pobreza. Suena muy bien, pero es utópico porque es inalcanzable. Cuando logremos eliminar la pobreza, existirá una nueva escala de pobreza. La pobreza simplemente va a cambiar de escala, nada más. No serán los que no tienen muchos recursos, probablemente sean los que tienen falta de capacidad académica, porque hay pobrezas en todo, en todas las áreas, no solamente a nivel económico. Entonces, vean, por eso es un concepto utópico. Y ese concepto utópico también hay que tener mucho cuidado cuando yo desarrollo mi trabajo de tesis, ¿no? Esta misión, básicamente, es que cuando yo desarrollo un proyecto de tesis, mi tesis debe dar una solución final. Seguro que han revisado eso ya en teoría, y si es que han hecho cursos de investigación, es una de las primeras cosas que les dicen, ¿no? Una tesis soluciona un problema. En realidad, no una tesis, y eso hay que tener en cuenta. Es varias tesis o varios trabajos de investigación. Eso vamos a ver hoy. Vamos a aclarar por qué. Una sola tesis no necesariamente soluciona un problema, pero sí es un paso más para solucionarlo. ¿Eso qué significa? Que si ustedes están pensando hacer una tesis con la cual solucionar definitivamente el problema, o hicieron una tesis en tiempo ya, vamos a hablar de tiempo pasado, hicieron una tesis y con esa tesis se solucionó todo, les comento algo. Esa tesis no era un buen trabajo de investigación. Ese es un indicio. Cuando un trabajo de investigación en una sola vez soluciona un problema, implica que el problema o no era muy complejo o es que el trabajo no era muy interesante. Porque es imposible, y eso vamos a ver hoy día, solucionar un problema con un solo trabajo. En realidad, lo mínimo que tendríamos que hacer son 5 trabajos de investigación. 5 trabajos para solucionar una tesis. Y el pregrado justamente son los 2 o 3 primeros pasos, ¿no? El posgrado es un paso más y el doctorado es un paso más. Por eso es necesario construir justamente una línea de investigación. Algo que es importante tener en cuenta también, la línea de investigación es el camino que sigue todo investigador. No voy a hablar tesista. ¿Ya? Una cosa es tesista y otra cosa muy diferente es un investigador. Un investigador dedica su vida completa a solucionar un problema. Mientras que un tesista, dependiendo qué vaya a hacer en el futuro, solamente suele querer ver un problema o una línea de investigación por un momento, para hacer solo un trabajo. Y lo peor que se suele hacer es agarrar una línea de investigación en pregrado, me matriculo o me inscribo en una maestría de una especialidad diferente, agarro otra línea de investigación y en doctorado hago lo mismo, otra línea diferente. Aparentemente estoy diversificando, pero en realidad lo que se está haciendo no es lo correcto debido a que no estás cumpliendo con tu línea de investigación. Simplemente estás, o probablemente, lo que quieres hacer es obtener un grado y hasta ahí llegar, ¿no? Porque cuando uno se mete en este mundo de la investigación, no interesa si es pregrado, posgrado, doctorado o posterior a eso, siempre va a seguir trabajando sobre este problema. Pero para eso tenemos que entender que es un problema. De acuerdo a la sección bibliográfica, básicamente un problema es la necesidad de resolver algo, la necesidad de explicar un fenómeno. Un problema, generalmente lo que queremos es entender el por qué y el por qué está ocurriendo. En algunos casos, incluso en época muy antigua, algunos fenómenos naturales se les consideraba milagrosos porque no había todavía la capacidad de entender el problema. Ahora, con el método científico, muchas de esas supuestas consideraciones míticas, como los relámpagos, como el movimiento solar, como el cambio de estaciones de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ya no son cuestiones mágicas, ¿no? Que antes incluso eran eran consideradas como dioses. La salida del sol, la entrada del sol, la noche, la oscuridad, eran la pelea entre dioses. Cuando un dios ganaba, pues había sol, y cuando el dios perdía, había oscuridad, y esa era la explicación del día y de la noche. A nivel filosófico, pues hay problemas también que pueden plantearse ya
en base a cuestiones que también son utópicas, el famoso por qué o el famoso de dónde venimos. Es básicamente una cuestión por la cual nosotros necesitamos solucionar o identificar para solucionar que beneficie a alguien. Siempre es necesario que beneficie a alguien, ¿no? Y en una cuestión más matemática o ingenieril, un problema es también una cuestión numérica que requiere solución. Entendamos ahora, si yo identifico mi problema, esto me va a llevar a plantear una solución y vean, a eso se le llama línea de investigación. ¿Qué es una línea de investigación? Es identificar un problema que está ocurriendo en la realidad, una necesidad, y que yo, bajo ciertas consideraciones, le encuentre su solución. Pero no es un solo paso. Los problemas que nos ocurren a diario, por ejemplo, para poder llegar a nuestra institución educativa, para poder llegar al trabajo, necesitamos solucionar un problema, transporte, y ahí termina. Quizás en el regreso sea un problema diferente, ¿no? Y eso pasan todos los días. Entonces, ese tipo de problemas con un solo paso se solucionan, mientras que en un trabajo de investigación requiere de muchos puntos, como dice, una sucesión de puntos, que es lo que busca la línea de investigación es justamente unirlos, cada uno de ellos, para lograr al final obtener la solución. Esta sucesión de puntos, imagínenlo como un trabajo de investigación independiente. Hay un trabajo de investigación preliminar, exploratorio, vienen los tesistas, hacen su investigación de una tesis de pregrado, 2 o 3 tesis de pregrado, y ahí vienen un par de trabajos de posgrado, un trabajo de doctorado, y al final 2 o 3 artículos que cierren el ciclo para solucionar definitivamente el problema. Justamente por esta razón, cuando nosotros estudiamos pregrado, se recomienda que el posgrado tenga la misma especialidad y mejor aún si el doctorado también cumple esa condición, ya que la idea es tener una línea de investigación. El propósito de estudio básicamente es estudiar dentro de esta línea de investigación. Yo debo estudiar cada uno de estos pasos. Pero hay que tener en cuenta algo importante, el problema nunca va a cambiar. Pero cada vez voy a requerir conocer más información sobre ese problema. Y ustedes ubicarán su trabajo en uno de estos puntos, ¿no? Mientras más cercano esté al final, es más compleja el trabajo de investigación. Mientras más cercano esté al inicio, es más básica la investigación. Pero, como dice una gran pensadora peruana, parece fácil, parece fácil. Lo complejo está en este punto. Justamente esta es una valla que aparentemente es sencillo, pero si yo lo logro solucionar, vamos a ver que en realidad tiene su complejidad, pero si yo logro solucionar este punto, este acápite, voy a tener una gran cantidad de información y un gran porcentaje de trabajo desarrollado. Porque si no tengo una línea de investigación, va a ser muy difícil que yo tenga un trabajo de investigación. Ahí viene una pregunta también. Cuando algún tesista viene y me pregunta, ingeniero, me gustaría que me dé un tema de investigación, ¿sí? Me dicen, o una tesis. Y yo le pregunto, ¿qué línea de investigación tienes? No tiene idea, no sabe qué línea de investigación puede ser. Lo que él quiere es el título. La mayor parte de preguntas siempre se van al título. Quieren el título y quizás un contenido de lo que podría tener. El famoso ¿qué cosa voy a hacer? Pero así no funciona. Necesitamos buscar información para obtener de una mejor manera nuestra propia línea de investigación. Pero no solo es de información, sino también es tener pasión a algo que te apasiona, algo que te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta la de estructuras, entonces yo trataré de que mi línea de investigación esté en ese camino. A mí me gusta el área de transportes, voy a buscar un problema en esa área de transportes y que mi línea de investigación vaya por ese camino. Ahora, para saber en qué nivel de investigación, a eso se dice complejidad de estudio, tengo que mirar hacia atrás y hacia adelante. Tengo que saber identificar los antecedentes. Acuérdense, esto posteriormente les voy a reforzar, pero acuérdense de esto. Cuando yo busco información sobre un tema, imagínense, voy a hacer un trabajo de contaminación ambiental.
Cuando yo busco un trabajo sobre un tema, no significa que todo lo que yo encuentre en internet, en páginas especializadas, en bibliotecas, en test de investigación, en artículos, no significa que todo lo que yo encuentre que sea semejante a mi trabajo es antecedente. A veces nos confunden esto, nos confunde mucho esto porque a veces eso es lo que nos piden los jurados, ¿no? Búscate 4 o 5 trabajos que se parezcan y colócalo como antecedente. Es un trabajo previo al tuyo. El antecedente no es algo que se hizo antes que lo que tú estás desarrollando. El antecedente es algo que se hizo en un nivel igual o inferior. Hay muchos antecedentes que van a ser descartados cuando yo empiece a trabajar marco teórico. Y nosotros vamos a ver en marco teórico justamente eso. No todo es antecedente. Hay ciertas pautas para antecedentes. Y si tengo demasiados antecedentes, eso implica que mi trabajo de investigación, pues, no está tan centrado, porque el trabajo no es tan novedoso, tan nuevo. Y si encuentro antecedentes superiores o niveles superiores de investigación al mío, implica también que yo lo que tendría que hacer es aumentar la complejidad de mi estudio, porque ya se hicieron trabajos suficientes en el nivel en el que me encuentro, ¿no? Esto lo voy a aclarar con una pirámide más adelante. Ahora, ¿cuál es la idea del problema de investigación? Imaginemos que tenemos un nivel de ascender. El nivel de ascensión va desde la idea de investigación que hicimos en el taller número 1, que todos probablemente han de alguna manera desarrollado sus propios trabajos de investigación, porque acuérdense que les había pedido que llenaran el formato 1, ¿sí? Era todavía libre, porque ahora sí lo vamos a utilizar, y llegar con pasos cortos, pero seguros, al problema de investigación. Acuérdense algo, la idea de investigación que desarrollamos en el taller número 1 no era un problema de investigación. Pese a que yo en su momento les había indicado que lo que tenían que hacer es tratar de identificar un problema, ¿no? Pero eso se los he dicho para que no cierren. Si yo les daba este concepto anterior al taller número 1, ahí empezaban las limitaciones. Una cosa es idea y otra cosa es problema. Les aseguro que hubiera generado conflictos. Por eso es que no les comenté todavía nada de eso. Pero ahora vamos a diferenciar. La idea de investigación solo es un pequeño paso para llegar al problema. ¿Qué necesitamos para fortalecer nuestra idea de investigación? 3 elementos importantes. Primero, teoría. Más allá de lo que ocurre en la realidad, es necesario tratar de fundamentarlo con teoría. Revisión de literatura. Esto es importante debido a que si yo no tengo conceptos teóricos, difícilmente voy a poder probar, demostrar o analizar algo. Porque la teoría también analiza normativa. Tengo que revisar y descartar toda la teoría que hay sobre el tema y utilizar la que más me convenga. Básicamente es eso. Utilizar la teoría que yo necesite para mi trabajo de investigación. El segundo nivel o el segundo paso que tenemos que trabajar es el nivel de familiarización. ¿Eso qué significa? Que debe gustarme el tema, necesariamente. Si yo hago una tesis de algo que no me agrada, de algo que no me llama la atención, de algo en lo que no siento pasión, pues va a ser muy complicado concluirlo. Al final o en medio camino me voy a trabar porque pues, simplemente me voy a probablemente aburrirme haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo sé que un trabajo estoy apasionado por algo? El ejemplo más común que suelo dar para este caso es cuando un niño, por ejemplo, cuando los niños juegan fútbol en las zonas rurales. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a niños jugando. Imagínense niños jugando al fútbol y que de repente empieza a llover, caer una llovizna y que la cancha donde están jugando pues es de tierra y empiezan a formarse lodazales, pequeños charcos. Pero a los niños no les interesa y siguen jugando sobre el charco de agua. No importa si está lloviendo, no está lloviendo, si se ensuciaron o no. Ellos siguen tras la pelota. Eso, mis queridos amigos, es pasión. Hacer algo sin que nadie te lo pida. Pasión, ¿qué sería? Si yo estoy, por ejemplo, en la universidad, estaba haciendo mi curso de topografía, pero mientras el docente hablaba del curso de topografía y la triangulación y la poligonación, pues yo agarraba y empezaba a estar revisando, por ejemplo, algún ejercicio de estructuras, o estaba revisando algún cálculo de
cálculo de momentos, cálculo de cortantes, sin que me lo pidieran, estaba haciendo otra cosa, o simplemente no tengo ningún examen el día de mañana, pero se me ocurrió revisar hoy día una teoría sobre gestión de proyectos, sobre programación de obras. Estoy hablando en términos de ingeniería, ¿no? Cuando haces algo sin que te lo pidan, eso es fácil. Ya te da un primer indicio de que esa podría ser la área en que puedes trabajar. Ahí viene la otra consideración cuando alguien me pregunta, ingeniero, ¿tiene usted un tema de tesis para desarrollar? Pues yo no sé cuál es tu pasión, así que yo no podría recomendarte, ¿no? Yo puedo tener muchas pasiones en el sentido investigativo, muchos temas de investigación, pero de ahí a que te agraden, quizás al inicio, pero en el camino no te van a agradar cuando no es algo que tú quieres hacer. Y por último, o en el tercer nivel, el marco teórico, el fundamento, la base que voy a utilizar para mi tesis, ¿no? Que está obviamente descartado de la primera parte, que es la revisión de literatura. Estos tres elementos son propios. ¿Qué significa? Que en estos tres yo no los puedo ayudar. Este curso no habla de estos tres casos, ¿no? Yo no voy a especializarlos. Si alguien está en el área de ingeniería sanitaria, si alguien está en el área de contabilidad, de administración, alguien está en el área de arquitectura. O sea, aparte que no es mi especialidad, difícilmente yo los podría dar pautas en este nivel. Además, yo no podría ver qué nivel de pasión tienen sobre un tema. Pueden tener temas diversos. Yo conocí a un estudiante que le agradaba, por ejemplo, reparar celulares y laptops. Era su pasión. Era ingeniero civil, estaba estudiando ingeniería civil y le gustaba arreglar celulares. Todos sus compañeros le entregaban sus celulares a los antiguos, los Motorola, y él los reparaba. Reparaba las primeras laptops o computadoras que tenía, le gustaba instalación, todo lo que es software. E inclusive, sin que se lo pidieran, él se inscribió en talleres de reparación, ensamblaje de computadoras, los fines de semana, porque le agradaba y simplemente lo hacía. Incluso terminó reparando celulares de docentes, porque lo conocían dentro de la escuela profesional cuando estaba de promoción, era muy conocido. Eso, por ejemplo, es pasión, eso yo no les puedo, ¿no? Y dirán, ¿en qué hizo su tesis? Bueno, mezcló sus conocimientos de electrónica y software con conocimientos de ingeniería. Hizo un software para el modelado de una mesa vibratoria. Aplicó la mesa vibratoria, generó sensores de movimiento, inclusive mejoró la mesa vibratoria que viene de los laboratorios reconocidos, ¿no? Hizo sensores por piso, algo que algunas mesas vibratorias pequeñas de escritorio, que es básicamente para aula, no tienen. Solo las mesas vibratorias más grandes. O sea, llegó a ese nivel de complejidad. Y en el caso del marco teórico, ustedes también tienen que buscar esa teoría. Por ejemplo, si es que el área de conocimiento que ustedes están trabajando es arquitectura, difícilmente yo podría recomendarles teoría en esa área. No es mi especialidad. Entonces, estos tres pasos dependen exclusivamente del tesista. Además de esto, necesitamos un enfoque. El enfoque es tratar de tomar parte de este problema de la realidad y hacerlo nuestro. Tratar de entender el problema y tratar de hacer lo más pequeño posible. Tratar de evitar la utopía. El enfoque es agarrar algo muy puntual y en base a ese problema muy puntual, solucionar. El alcance es que el problema que se ha identificado no sea solamente para uno o dos beneficiarios. Hay que tratar de que el problema sea una solución para una población muy grande. Diferentes tipos de población, una población muy grande. Aquí viene la justificación de lo que les había indicado en el primer taller. Hacer un proyecto, por ejemplo, un modelo matemático de un pórtico, o hacer un modelo matemático de una armadura de metal, siempre que nunca se proyecte para un expediente técnico, no es una buena tesis porque el único que va a salir beneficiado soy yo al aprender y no hay otra posibilidad. A menos que dentro de este rubro del alcance yo pueda generar un convenio. Por ejemplo, hago un convenio con una comunidad, con un centro poblado, un distrito,
y que pues el proyecto que yo voy a desarrollar a ellos les va a servir para que puedan solicitar financiamiento, ¿no? Por ahí podríamos de alguna manera apoyar a una población. Pero si es que el trabajo es teórico, que por ejemplo es muy común, a veces traen, en nuestra universidad hay un edificio de 15 pisos, traen una tesis de 20 pisos, pero es imposible que la universidad lo vaya a construir. Simplemente es una cuestión teórica, ¿no? No tiene el alcance suficiente. Y también el grado de dificultad. En el caso del grado de dificultad es con qué nivel de complejidad voy a desarrollar mi tesis. Estos tres elementos, el enfoque, el alcance y el grado de dificultad, lo vamos a desarrollar conmigo. Tengo que saber qué tan complejo es mi tesis y en base a eso, pues voy a identificar en qué punto del nivel de investigación estoy y obviamente generar una línea de investigación. Por lo tanto, un problema de investigación lo que va a generar posteriormente es una pregunta de investigación. Si yo planteo un problema, que es el taller del día de hoy, la idea es que a futuro, o en un par de talleres más, nos va a ayudar a generar nuestra pregunta de investigación. No puede cambiar, tiene que haber coherencia entre estas dos, ¿no? Y la pregunta de investigación en realidad tiene algo escondido dentro. Un elemento semejante a la pregunta de investigación es la evaluación de las deficiencias del conocimiento. O sea, esta pregunta tiene que nacer de un vacío. Un vacío en la ciencia, se le dice. Siempre hay vacíos en la ciencia. No todo está descubierto. Hay cosas que podemos lograr solucionar o entender. Este vacío de conocimiento, este vacío en la ciencia es justamente lo que va a aportar nuestro trabajo de tesis y es ahí de donde nace el problema. Por lo tanto, se genera este ciclo o este bucle que uno depende del otro. Pero esta consideración está en función al famoso planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema en realidad muestra dos cosas importantes, tanto la pregunta de investigación como la evaluación de las deficiencias o el vacío que existe en el conocimiento del camino de la ciencia. Ahí viene nuestro objetivo cuando empezamos a trabajar nuestra tesis. Pero el planteamiento del problema va un poco más allá. ¿Qué más me muestra? Me muestra el objetivo, me muestra además las preguntas de investigación, tiene que mostrarme una justificación del por qué lo estoy haciendo, la viabilidad, si es viable o no, ahí viene el concepto de utopía, por ejemplo, yo estoy diseñando un edificio de 20, 30 pisos, pregunto, la institución que lo va a hacer, ¿quién es? Por un lado, eso es la viabilidad. Esta institución es para el gobierno regional, va a ser un edificio administrativo. Ahora vamos a la factibilidad. ¿Será necesario invertir tanto dinero teniendo en cuenta que desde hace años está funcionando en forma adecuada? Entonces, la viabilidad y la factibilidad me van a limitar a que algunos trabajos teóricos pues, no se puedan hacer. Y por último, la evaluación del vacío de conocimientos. El planteamiento del problema no muestra al problema como tal, sino la raíz de este problema planteando objetivos, planteando la pregunta, planteando la justificación, la viabilidad y el vacío de conocimiento. El problema es un tema aparte. Muchas veces se confunde que el planteamiento del problema es el problema en sí. No es correcto. Hay que saber redactarlo también. Tratar de solucionar un problema, casi siempre, no va a ser el caso probablemente para algunos de ustedes, pero casi siempre hay que tratar de que sea algo negativo. Yo soluciono algo que sea negativo. No puedo solucionar algo positivo. Por ejemplo, si yo digo diseñar un edificio, aunque no es un problema, eso podemos identificarlo como algo positivo. Pero si yo dijera, suplir la falta de un documento técnico o absorber la falta de un documento técnico con un expediente o proponerlo, pues de alguna manera estoy solucionando ese vacío. Vamos a tratar de que siempre nuestros problemas de investigación sean negativos y eso es lo que hay que solucionar. Esa es una buena primera imagen de lo que puede ser el problema de investigación. Vámonos al taller, al ejemplo previo del taller. En el aula virtual he subido una hoja de trabajo, taller número 3,
En este taller número 3 tiene varias secciones. La primera parte dice estructura del problema. En esta estructura del problema aparecen estos elementos, ¿no? Dice negativo o positivo. Como dije, necesito de 4 elementos para hacer la estructuración del problema. La primera es si es negativo o es positivo. Yo siempre recomiendo que sea negativo. Esa es mi recomendación, ¿no? Negativo, algo negativo que solucionar. Pero puede darse el caso de que un problema pueda ser positivo. Pero en este ejemplo que estoy mostrando es negativo. Por ejemplo, algo negativo que son los defectos. Una vez que he identificado este primer elemento, voy a identificar los defectos de qué y de quién. Ahora vengo con el planteamiento de variables. Una o dos variables. Ahí dice uno o dos. Ya les había explicado que si yo estoy haciendo mi tesis en pregrado, se recomienda que solo se trabaje con una variable. Si quieren hacerla con dos, va a ser un poco más complejo, la tesis es un poco mejor, pero nadie me obliga a hacerlo. Puede ser dos, pero en posgrados sí, en maestría es obligatorio tener dos variables. Aunque he visto tesis de posgrado con una sola variable, pero que son muy interesantes, ¿no? Pero se recomienda tener hasta dos variables. Para este ejemplo, yo solo voy a poner una variable. ¿Cuál es la característica de esa variable? La variable siempre debe poderse medir. Esa es una de las características importantes. Por lo tanto, si yo digo calidad de los materiales, ¿podré medir solo materiales? Materiales solo no lo puedo medir. No hay forma. Pero si yo digo calidad de los materiales, yo puedo medirlo en forma cuantitativa. En forma cualitativa y politómica. Por ejemplo, puedo decir buenos materiales, materiales regular, de regular calidad, de mediana calidad y de baja calidad. Ya he hecho una escala. Y yo le he puesto una escala de 4 ítems. Pero podría darle más. Podría darle menos. Bueno, regular, malo, qué sé yo, ¿no? O sea, esta forma de medición, ya sea cualitativa o cuantitativa, va a depender mucho de lo que yo quiera trabajar. No siempre lo voy a medir con números. Por ejemplo, una cualitativa sería la falla, o el nivel de falla estructural a causa de un sismo, ¿no? O la gravedad de una falla a nivel por efecto sísmico. Un problema, una variable positiva sería, cuantitativa sería resistencia del concreto. Yo no voy a decir, pues, resistencia del concreto bueno, regular, malo. Aunque sí lo pudiera hacer. Cuando hagamos el taller de variables, les voy a decir cómo podemos retroceder. Estaría retrocediendo en la escala. Sí, pues, sí que puedo medirlo, bueno, regular y malo, pero lo ideal sería avanzar un poco más y decir, pues la resistencia del concreto está en 210, 220, 150, darle un parámetro. ¿Qué cosa para mí es bueno? Ahí tengo incluso dos formas de medirlo. Con el mismo valor matemático de la resistencia y con una cuantificación o una clasificación por decir, bueno, regular y malo de acuerdo a la norma. Dos formas de medir, ¿no? A ver, un problema, hay una pregunta que me están haciendo, un problema no es comprobar algo, eso es una demostración. Dependiendo qué se quiera demostrar, un problema siempre lo que hacemos es solucionar. Por ejemplo, hay problemas matemáticos que hasta el momento no tienen solución, ¿no? Y hay algunos incluso que han ganado premios Nobel por llegar a esa solución. Han dejado algunos problemas hace muchos años que no se podían solucionar con las herramientas de ese momento, pero que posteriormente fueron solucionados. Creo que este tipo de trabajo sería más para el área de las matemáticas, ciencias físico-matemáticas, matemáticas, física, en esos rubros. En el caso de ingeniería, difícilmente nosotros vamos a comprobar algo. Por ejemplo, un problema sería verificar o comprobar que la resistencia del concreto 210 es adecuada para una construcción de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, es lo mínimo necesario para soportar fuerzas sísmicas. Una vivienda de adobe requiere refuerzo, ¿no? En zonas sísmicas. Pero estamos comprobando esa tesis no es tan ideal, pese a que es interesante, no da una solución. Quizás proponer
pero comprobarlo como tal va a ser difícil. Ahora, comprobar algo negativo o algo positivo, ahí viene el otro problema, ¿no? ¿Cómo compruebo algo positivo? Si algo es positivo, lo que hago es verificarlo. Y no vale la pena porque ya se ha dado la respuesta, ¿no? Imagínense que ya se ha comprobado, es como si yo quisiera comprobar una de las leyes de Newton, acción y reacción. No vendría al caso, pese a que yo obviamente pondría todo mi esfuerzo en ello, esa ya es una ley, así que ya está predeterminado, no habría nada que comprobar ahí, ya se ha definido, es como el valor de la gravedad, pese a que los valores de la gravedad pueden ser variables, ¿ah? Pero nosotros lo asumimos con 9.81, en ejercicios matemáticos con 10, y que ya comprobar eso ya no vendría mucho al caso. Quizás en áreas, como digo, de física, sí de alguna manera se podría comprobar, pero con mucha más rigurosidad. En el caso de ingeniería, nosotros solo lo aplicamos. Y una vez que tenga mi variable, en este caso estoy poniendo un ejemplo para pregrado, una sola variable, calidad de materiales, ¿sí? No voy a poner la segunda variable. En el ejemplo que voy a hacer con ustedes, sí lo voy a hacer para que se den cuenta. Ustedes pueden poner una o dos. Acuérdense que podemos corregir todavía en el camino. Si en el camino les parece muy complejo, pues retrocedemos y solo quedamos con una. Pero habría que ver cuál de ellas, ¿no? Capaz tenemos 2, 3, hasta 4 variables que trabajar. Y el cuarto elemento, perdón, el tercero para esta tabla sería el objeto, el famoso a quién o el a qué. ¿A qué estoy trabajando? Calidad de los materiales, ¿para qué? Para viviendas de adobe. Una vez que tenga estos elementos, el, el elemento del problema, que puede ser algo negativo, la variable y el objeto, yo lo voy a ensamblar los tres y voy a redactar lo siguiente. Defectos, en la, sería el conector, ¿sí? En la calidad de los materiales y viviendas de adobe. Para conectar calidad de materiales y viviendas de adobe estoy usando esto de acá. Usados en viviendas de adobe. Yo podría simplificar esto y decir defectos en la calidad de materiales de viviendas de adobe. Nada más, ¿sí? Puede ser también. Pero tengo que tener en cuenta que cuando yo ensamble estos tres elementos, el valor negativo o positivo, las variables y el objeto, tiene que generarme una redacción coherente. Si no me genera una redacción coherente, ese es un primer indicio de que algo estoy haciendo mal. O sea, si yo lo redacto y no tiene lógica en su redacción, pues ahí tengo que corregir. Ya saben lo que hicimos en el taller 1. Si corrijo esto, la tabla también se debe actualizar. Ese es el primer control de calidad. ¿Cuál sería el segundo control de calidad? El segundo control de calidad es ver si este problema puede ser afectado de diferentes ángulos. Eso es para ver si puedo analizar el problema de diferentes ángulos. Hay una pregunta, a ver, vamos a revisar. Dice, pienso que un factor importante para realizar una investigación es la factibilidad de conseguir los datos, la información necesaria, si no tendría que rechazarlo. Sí, sí, tiene razón. En realidad, el concepto de factibilidad no solamente es si es que el que lo va a ejecutar tiene la posibilidad de hacerlo, sino que también puedo tener acceso a la información. Esto de acceso a la información lo vamos a ver al momento de trabajar la población, pero siempre es bueno ir viendo desde ahora, ¿no? Ir viendo desde ahora si hay posibilidad. Acuérdense que todavía estamos entrando en ideas de investigación. Podemos tener muchas ideas de investigación preliminar, y después vamos a ir viendo si podemos tener acceso a las mismas. Dentro de esta estructura que les estoy proponiendo, no está considerada la población. Miren, si se dan cuenta, acá dice negativo, positivo, variables y objeto. No dice dónde. Quizás a algunos se le ocurra poner acá, viviendas de adobe en la zona altoandina. Eso que dice zona altoandina o en la costa del Perú o en la zona de selva, en zonas de precipitación, eso tienen que sacarlo, ¿ya? ¿Qué quiere como una nota? Porque a veces es bueno tener notas, como una nota, como un acápite, como un asterisco, ahí como una nota 1, nota 2. Pero en este ejercicio no se coloca la ubicación todavía. Todavía no.
Pero una vez que yo coloque la ubicación, ahí entra el concepto que pregunta su compañero, factibilidad de obtención de datos. Sí, cuando yo ya sepa la ubicación, ahí tengo que ponerme a pensar si voy a tener acceso o no a esa información. Todavía no. Pero sí está bien ir pensando en eso. No vaya a ser que llene estos 3 datos, pero que por sentido común nunca logre tener acceso a los mismos. Y yo sigo en mi camino. Eso también es bueno meditarlo de esto. Entonces, el primer control de calidad, dije, era tratar de que este ensamblaje sea coherente. Por eso es que yo siempre voy a trabajar con los formatos y les voy a siempre comentar y decir, mis tablas, mis formatos que yo les voy a dar son para ensamblar. Son como bloques de Lego. Hay que armarlos de pedazo en pedazo y una vez que se ensamble, darles lógica, ¿no? Y esa es la forma correcta, bueno, bajo mi criterio, porque hay muchos métodos. Bajo mi criterio, una forma correcta, rápida de ejecutar el trabajo de tesis. Porque si yo me pongo a pensar en este problema tal como está, aparte que lo voy a redactar en un orden diferente, probablemente pierda información o coloque más información de la que necesito. Ya está el primer control de calidad. El segundo control de calidad. Este control de calidad lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, pero por lo pronto les voy dando algunas pautas. Necesitamos que este problema se pueda no es el término correcto, pero es para que me entienda. Conjugar, concordar con alguna de estas palabras en alguna de estas líneas o estas 5 líneas. Si falla en una, quiere decir que el problema está mal. ¿A qué se refiere eso? Miren, yo voy a escoger, por ejemplo, en la línea 1. ¿Cuál de estas 3, incidencia, prevalencia o frecuencia, cuál de estas 3 se relaciona con el problema que acabo de crear? Defectos en la calidad de los materiales. Por ejemplo, podría ser frecuencia. Voy a obtener la frecuencia de los defectos en la calidad de los materiales. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Es coherente? Sí. ¿Qué tipo de trabajo sería? Pues ver con qué frecuencia ocurren estos defectos. Nada más. ¿Con qué frecuencia ocurren? Solo es un trabajo de observación. En el caso de la segunda línea, factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, ¿cuáles son los factores relacionados para que ocurran defectos en la calidad de los materiales? Ya no estoy viendo con qué frecuencia ocurre, sino qué factores se relacionan a estos defectos. Podría ser, por ejemplo, un factor relacionado. Podría ser la lejanía de la población. Un factor que se relaciona al defecto podría ser la falta de dirección técnica. ¿Sí? Es un factor. O la falta de nivel económico. Sí es coherente. En la línea número 3, podríamos utilizar causas determinantes desencadenantes. ¿Cuáles son las causas de estos defectos de construcción? Nuevamente, ¿por qué ocurren? ¿Cuáles son las causas? Podría ser, me estoy inventando porque podría darle muchas respuestas. Causas puede ser la falta de calidad de los materiales, la falta de nivel económico para adquirir materiales de calidad, el mal almacenamiento de los materiales. Vean, hay varias posibles causas que yo podría relacionar con este problema. Entonces, sí coincido. En la línea 4, complicaciones, consecuencias. Yo podría decir el segundo caso, consecuencias de los defectos de la calidad de los materiales, que se parece también mucho a complicaciones. ¿Cuál sería la consecuencia? Colapso, uno de los más importantes, ¿no? Además de otros, daños en los materiales, reparaciones continuas, gastos adicionales en mantenimiento. Sí, hay muchas consecuencias a causa de eso. Y por último, en la línea 5, tengo tratamiento, propuesta, calibración y evaluación. Alguna de ellas, en este caso, tratamiento de los defectos, como que no, más es tratamiento de agua, ¿no? No se trata de un defecto, se puede reparar. Propuesta de defectos, no. Calibración de defectos, tampoco. Evaluación de defectos, sí. Ese es el único que cuadra aquí. 3, no. Evaluación de los defectos de la calidad. Quiero ver si los defectos son muchos, son muy fuertes, son bajos, dependiendo de la zona, dependiendo de varias cosas, varios factores. Si ustedes revisan rápidamente, puedo ver que en cada una de las líneas que he colocado, que son 5, alguna de ellas, o incluso una o más de una,
puede de alguna manera concordar si yo lo pongo al inicio de mi problema. ¿Eso qué significa? Este es un primer indicio. Ya podría ser 1, 2, 3, 4, 5 trabajos de investigación y ustedes en cuenta se dieron. Cada una de estas es un trabajo de investigación diferente. Alguien dirá, pues yo quiero hacer todo porque está bacán, quiero hacer frecuencia, después voy a sacar mi factor, voy a determinar su causa y su consecuencia. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero te va a salir muy costoso y muy amplia la tesis. A veces yo recomiendo trabajar hasta en 2, pero tiene que ser una después de otra, o sea, línea 1, línea 2, no línea 1, línea 4. Lo vamos a hacer con más detalle más adelante. Por ejemplo, no puedo hacer línea 2, línea 5. No. Si quiero hacer 2, pues la 2 con la 1, la 2 con la 3, la 4 con la 3 y así, siempre una con otra. En la parte de abajo le pongo sí, sí cumple, sí cumple, sí cumple, y con eso tengo mi línea de investigación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ahora que ya hemos hecho hemos identificado nuestro problema, con otros ejemplos les voy a mostrar esto. Tengo dos cosas, el problema como tal y la línea de investigación. Hay que tener en cuenta algo importante. El problema puede ser negativo y también puede ser positivo. Por ejemplo, este primer ejemplo dice, deficiente diseño geométrico de carreteras. ¿Es algo negativo? Sí, porque lleva la palabra deficiente. ¿Sí? No puedo estudiar el eficiente o el buen diseño geométrico. No habría caso. Si está bien diseñado, ¿para qué lo estudio? ¿No? Pero en este caso el estudio es deficiente diseño. Seguro que hay algún problema en los peraltes, en las curvas, en los tramos previos a las curvaturas, pues, algunos señalizaciones, puede ser varias cosas. Aunque es diseño geométrico, es básicamente el trazo. Como el problema era negativo, vamos a marcarlo aquí. El problema es deficiente, esto es lo negativo, lo malo. Cuando yo coloque mi línea de investigación, acá solo voy a colocar lo positivo, siempre. Siempre va lo positivo. Le quito la palabra deficiente y solo coloco lo que estaba en el segundo lugar. Diseño geométrico de carreteras. Ahí está. Esa es la línea de investigación. Una línea de investigación no va con términos negativos. No siempre, y ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, en el segundo caso, es insatisfacción laboral. Es algo negativo. ¿Cuál sería la línea de investigación? Lo positivo. Satisfacción laboral. ¿No? Vean la diferencia. En el tercer caso, miren esto. Deficiencias en el concreto armado. ¿Cuál sería la línea de investigación? Alguien probablemente dijo, aquí hay un error. Debería decir eficiencia. Porque en este caso este es lo negativo, la deficiencia, el defecto. Pero acá lo positivo tendría que ser lo bueno. Eficiencia, eficacia. Eficiencia del concreto armado. Pero si yo hago eso, cambia la línea y el problema. Mira, una cosa es estudiar la deficiencia del concreto y otra cosa muy diferente es estudiar la eficiencia del concreto, por lo bueno del concreto. ¿Qué pasó en este caso? No es el caso anterior. Al haber transformado algo negativo en algo positivo, lo que hace es alejar la línea de investigación del problema de investigación. Otra cosa que podríamos hacer es quitar la palabra deficiencia y solamente colocar concreto armado. Pero si solo coloco concreto armado, como lo que hice en el primer ejemplo, y solo pusiera concreto armado, nuevamente, este problema solo ve las deficiencias del concreto armado, mientras que la línea estudia todo, porque el concreto armado es muy amplio. Existe mucho en concreto armado, no solo deficiencias ahí. Diseño en concreto armado, características, propiedades, resistencia. Miren, hay infinidad de cosas. En realidad se hace un tema muy, muy grande. Probablemente dentro de las líneas de investigación de la carrera sí esté concreto armado, como línea general. Entonces tengo dos problemas. Si lo pongo positivo, cambia el sentido. Si le quito lo negativo, se hace muy grande. ¿Qué hago en ese caso? Se copia tal cual. Entonces, para algunos casos, no siempre la regla es de que todos deben ser positivos. Podría ser que algunos sean negativos. Podría ser. Como en este ejemplo, ¿no? El ejemplo de acá es negativo tanto el problema como la línea.
En el cuarto ejemplo, construcción informal. ¿Cómo sería lo positivo de construcción informal? Sería construcción formal. Pero nuevamente, si yo coloco construcción formal, una cosa es estudiar las construcciones bien hechas y otra muy diferente es estudiar las construcciones con defectos. O sea, la línea y el problema nuevamente se desvían. Entonces hay que tratar de tener en cuenta esa consideración. Por lo tanto, si solamente le pongo lo que sigue, le quito la palabra informal y pongo construcción, nuevamente se vuelve una utopía muy grande. El tema es muy grande. En este segundo caso también, tanto el problema es negativo como la línea de investigación es negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, creo que hice una pregunta acá. Ingeniero dice, ¿se puede tomar solamente cómo hacer el diseño geométrico de carreteras? Ya, el problema es el problema, como dice una canción. El problema es el problema. El problema siempre tiene que ser algo negativo. Cuando yo digo diseño geométrico, aparte de que no es negativo, tampoco es positivo. Quizás buen diseño geométrico, sí. Eso sería algo positivo. Buen diseño geométrico. Alguien diría, ingeniero, yo quiero hacer una tesis. Mejorar o optimizar el buen diseño geométrico. Pero si es bueno, ¿para qué lo vas a mejorar? ¿En qué más lo mejorarías? No sería tan interesante hacer eso. Por esa razón, es que no podemos tratar de tener problemas positivos. Sí que los hay, ¿ah? Sí que los hay. Va a haber casos en los que son muy, muy raros y curiosos, que sí hay cosas positivas por estudiar, pero generalmente nos vamos a ir a algo negativo, solucionar el problema a algo. Por lo tanto, la pregunta que dice, ¿se puede tomar solamente hacer el diseño geométrico? Ni siquiera es un trabajo de investigación, ese es un trabajo de gabinete. ¿Cómo identifico un trabajo de gabinete? Me siento en una computadora y soluciono todo con una computadora. Ese es un trabajo en gabinete. O sea, diseño estructural, diseño geométrico de carreteras, diseño de canales, diseño de pavimentos, diseño incluso de carreteras. Todos son expedientes. ¿Cómo identifico de otra manera? Me requiere un equipo de trabajo. Una oficina de estudios, por ejemplo, requiere un topógrafo, un geólogo, un geotécnico, un ingeniero, y cada uno hace su especialidad. Cada uno saca datos de su especialidad. En ese caso, el único que hace investigación, ¿quién es? Es el ingeniero geólogo, el geotécnico, está haciendo el estudio de suelos. Solo él, creo, sería el único que tendría la capacidad de decir que está haciendo investigación. Y el resto está aplicando conocimientos. Alguna vez algún tesista me refutó y me dijo, ingeniero, pero cuando yo agarro un software de diseño, yo estoy investigando, me dice. Yo agarro el software, coloco los datos de una estructura y en base a los resultados voy cambiando, voy cambiando. Eso también es investigar. Pues no es investigar, porque el software está haciendo toda la tarea. Tú simplemente estás ingresando datos. Una vez que hayamos identificado esto, entonces, si es que logramos obtener la línea de investigación y el problema de investigación, lo que nosotros debemos reportar es esto: la línea de investigación, no el problema. El problema simplemente es parte de la redacción. Lo que le interesa al trabajo de investigación es la línea de investigación. Por lo tanto, acá, ¿qué estamos haciendo? Copiar la línea de investigación. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. No es el que está, ninguno de los que está acá. Esto es lo que les había indicado desde la primera sesión. Vean, complejidad de estudio es como esta pirámide. Podemos representarlo en esta pirámide. Acuérdense algo importante. Cuando ustedes identifiquen el problema de investigación, cuando identifiquen la línea y el problema de investigación, estos dos nunca van a cambiar. Esa es la constante de una investigación. También debería de ser de una tesis, ¿no? Acuérdense que en 2 diapositivas anteriores hicimos una concordancia con diferentes líneas, 5 líneas, pero se parece mucho a esto. En ingeniería solo usamos lo que está en color azul.
El nivel más básico es descriptivo, es de una sola variable, vamos a poner univariado, solo estudio una variable. A partir del nivel relacional hasta el nivel aplicativo es multivariado, 2 o más. Esa es una de las primeras diferencias. 2 o más variables. En el caso del nivel exploratorio, también es una variable. ¿Qué significa? Ahora hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles de estas llevan hipótesis? A partir de acá, todas estas pueden, o bueno, tienen que llevar hipótesis. Pero estas dos, que también es descriptivo, no necesariamente. Alguien dirá, pero el ingeniero descriptivo dice a un lado sí y un lado dice no. Sí, el problema está que en el nivel descriptivo puede como no. Puede como no. O sea, hay dos. Este nivel descriptivo está dividido en dos partes. Las primeras investigaciones en la parte inferior que son sin hipótesis y algunas otras en la parte superior que sí son con hipótesis, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿A qué se refiere cada nivel? Lo vamos a hacer con detalle más adelante, pero les digo desde ya. El nivel descriptivo lo único que hace es describir una variable. ¿Y qué variable es esa? Pues es la que se encontró en el nivel más básico, que es el nivel exploratorio, ciencias sociales. Esta es la famosa investigación más compleja. En realidad, más que todo esto, este nivel exploratorio está casi al nivel de arriba. Este de acá y este de acá están al mismo nivel prácticamente de complejidad. No significa que como está más abajo es más fácil. No, es al revés en realidad. Pero se trabaja más en las ciencias sociales. En ingeniería se puede hacer, sí que se puede hacer, pero no se recomienda por la complejidad, requiere mucha teoría. Quizás en una maestría y en un doctorado podríamos trabajarlo, pero integrar es complicado, ¿no? En el nivel exploratorio lo que hago es identificar todas las variables que existan. Una de ellas las estudio en el nivel descriptivo. Cuando ya la describí en el nivel relacional, agarro, como dice, qué relación existe entre una y otra. En el nivel explicativo lo que veo es la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Solo en este nivel aparece variable dependiente y variable independiente. Por lo tanto, si ustedes están trabajando, les pongo como ejemplo, ahora, imagínense que ustedes estén trabajando acá. Aquí están trabajando, su trabajo de tesis. Y su jurado les hace una observación. A ver, la observación del jurado es, usted está trabajando en el nivel relacional. Muy bien. Defina adecuadamente su variable dependiente y su variable independiente. ¿Qué significa si me dice eso? Significa una cosa importante. Primero, el jurado no conoce de método científico. Ahí tengo una ventaja fuerte, cuando yo sé que no conoce. Porque la causa y el efecto solamente aparecen en la variable dependiente e independiente. Pese a que todos los libros de investigación hablan de variable dependiente e independiente, estoy seguro que en sus cursos de metodología también siempre les han hablado variable dependiente y variable independiente. De ahí viene el predictivo. Como ya sé cuál es la causa, ya sé cuál es el efecto, puedo predecir el futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? Generalmente, esto lo hemos hecho en la universidad cuando hemos hecho cálculo de población, ¿no? Para diseño de reservorios, con una tasa de crecimiento. Y el que todos quisieran hacer, pero se hace a veces en doctorado, es el nivel aplicativo, donde se soluciona definitivamente el problema. Ahí es donde se soluciona el problema. Ahora veamos, más allá de la explicación, porque esto lo vamos a hacer con más detalle posteriormente, veamos algo importante. ¿Y qué tiene que ver mi problema con cada uno de estos niveles? ¿No? Pues algo tan sencillo como este. Miren. Si mi problema es inseguridad en obra, mi trabajo de investigación, uno de mis trabajos de investigación, el más coherente, sería en el nivel descriptivo, identificar la prevalencia o la frecuencia de esa inseguridad. Quiero que mi trabajo sea más complejo. Paso al nivel relacional. ¿Cuáles son los factores relacionados a la inseguridad en obras? Solamente relacionados, no es causa y efecto, sino qué se relaciona. No me interesa saber cuál es la causa, no me interesa saber cuál es el efecto, solo la relación. Ahí ya requiero hacer prueba de hipótesis. En el primer caso no era necesario, es la hipótesis descriptiva nomás. Quiero ser más complejo, identifico las causas, en este caso causas o determinantes de la inseguridad en obra. ¿Cuál es la variable o el elemento común? El problema.
inseguridad en obra. No está cambiando. Lo que está cambiando es la intención. En el predictivo, ¿cuáles serán las consecuencias de la inseguridad en obra? Y en el aplicativo, darle una propuesta final, ahí recién se hacen las propuestas finales, para intervenir la inseguridad en obra. Así que cuando ustedes quieran hacer una tesis de proponer un método para evaluación de proyectos, están trabajando en el último nivel y obviamente la estadística es muy compleja. No es difícil de hacer, pero es muy compleja. Pero a veces pensamos que proponer es simplemente elaborar un pequeño formato y en base a ese formato puedes hacer que se realice de mejor manera. Tiene que pasar todo un control de calidad, tiene que pasar un control de evaluación, de validación de instrumentos. Por ejemplo, en el nivel de aplicativo ya se hace la validación de instrumentos. No es que yo agarro una ficha de laboratorio y recolecto datos, no. Tengo que validar, es otro trabajo. ¿Cómo sería esto mismo en el nivel exploratorio? Identificación de las manifestaciones. ¿Esto qué significa? Identificar en qué tipos de obras, en qué tipos de trabajos, en qué momentos ocurre la inseguridad en obra. O sea, todas las variables posibles. Y una de ellas es la que voy estudiando posteriormente. Sí que se puede hacer en todos los niveles, ¿sí? Pero obviamente yo no voy a hacer todo. Una de estas tengo que escoger para mi tesis y esa es una de las tareas que tengo que desarrollar en el taller. A ver, veamos ahora nuestro taller. Voy a compartir mi hoja de trabajo, que está también en el aula virtual. Ya, me preguntan en el chat, pues estoy compartiendo la ventana. Dice. Dentro de esa pirámide, ¿cuáles podrían ser experimentales y no experimentales? Todas y ninguna, en realidad. Lo vamos a ver más adelante, pero en realidad el que un trabajo sea experimental o no experimental, nada tiene que ver con la complejidad. Pero mientras más complejo es, pues obviamente hay que trabajar investigaciones experimentales. Una investigación no experimental es una investigación observacional. Al ser observacional, es lógico que el primer nivel de investigación, que es explorar, es observacional. En el nivel describir, que es el segundo de esa pirámide, también es observacional, porque voy a solamente describir. A partir del nivel relacional, para obtener datos cuantitativos, ya necesito experimentar. Pero si mis datos fueran cualitativos, todavía estoy observando. Vean que puede compartirse estas cosas, ¿no? Ya en el nivel predictivo, necesariamente ya necesito experimentación. A ver, veamos. Esta es mi hoja de trabajo. Aparece como está en el ejemplo que les he mostrado. Es una hoja que ustedes van a tener que revisar y llenar, porque está como una tarea. Más allá del cumplimiento de la tarea, lo que yo voy a revisar es qué tan coherentes están siendo en su trabajo. O sea, la idea no es cargarles de tarea y decir, ay, si no presento la tarea, pues estoy haciendo mal y llenarlo como yo pueda. No ese es el objetivo. El objetivo de este taller es que ustedes de alguna manera internalicen el método y inclusive el formato lo pueden utilizar posteriormente si es que todavía no tienen una idea clara de su trabajo de tesis, lo pueden utilizar posteriormente para otros trabajos de investigación. Miren el ejemplo que voy a hacer. A ver, les voy a pedir que por favor, o utilizando el micrófono o utilizando el chat, me mencionen algo negativo, cualquier término negativo, no se preocupen para demostrarles cómo funciona esto. Algo negativo, por favor. Voy a revisar los 3, 4 primeros cosas negativas y después trabajaremos con algo positivo, a ver si se puede con algo positivo, para investigar. ¿Qué cosa negativa les gustaría investigar en sus proyectos de tesis? Eso quiero que me compartan, por favor, por el chat, si se pudiera. O si no, yo les pregunto, ¿de cuántos estamos acá conectados? Ahí está, ya veo respuestas. No es que quieren compartir. Dice, desgaste constante del pavimento.
Desgaste. Ya, vamos a usar ese término, desgaste. Desgaste. Sí puede ser algo negativo. Quizás un par más, por favor, a mí me pueden dar. Incompatibilidades. Ya, puede ser. Miren que lo voy a usar. Ustedes también, como tienen la hoja de trabajo a la mano, vayan llenando sus propios formatos. ¿Ya? Con los ejemplos que están haciendo, vayan llenando sus formatos. Pero yo voy a trabajar uno general. Insuficiencia. Esos tres quiero. Vamos a trabajar con esos tres. Listo. Ya está. Tengo desgaste, tengo incompatibilidades, tengo insuficiencia. Muy bien. Ahora voy a trabajar con dos variables. Así que para la primera variable quiero dos ejemplos. Dos variables. Por favor, ¿quién podría compartir una variable por el chat? O si no, pueden encender su micrófono. O levantar la mano. Esta opción tiene que levantar la mano. Riesgo sísmico. Sí, sí está bien. Vamos a ponerle riesgo. Pero no sería riesgo. ¿Cómo mido el riesgo? Quizás nivel de riesgo. Ayúdenme con ese término. Probablemente creo que sería mejor nivel. Vamos a ponerlo así. Tratemos de que la variable sean dos palabras como máximo. Vamos a ver. Calidad. Ya. Ah, no, positivo dice. Algo positivo sería la calidad. Vamos a poner la calidad. Esto es como algo positivo. Calidad. Esto es positivo. No es algo, no es un defecto, es una calidad. Vamos a ver cómo funciona eso. Tendría una primera variable, nivel de riesgo sísmico. Una segunda variable, factor, no. ¿Factor de qué? De algo tiene que ser, vamos a ver. Serviciabilidad, confiabilidad. Si es confiabilidad es algo positivo, es un problema positivo. Condiciones estructurales. ¿Cómo mido una condición estructural? Eso está un poco difícil, ¿no? Condición estructural, la medición se saldría de la escala. Habría mil formas de medir una condición. Tiene que ser algo más fácil de medir. Ahí ese término está muy complicado. Peligro. Procedimiento constructivo. ¿Cómo mido un procedimiento constructivo? Ahí hay otro problema. Un procedimiento constructivo no puede medirse. La rapidez de la construcción podría ser la rapidez del acabado, la calidad del acabado, pero el procedimiento como tal le falta algo. El nivel de contaminación podría ser el nivel de contaminación. Todas las mediciones que me están dando son cualitativas, o sea, no se miden con números, ¿no? Se miden con escalas. Calidad de planificación, sí, también puede ser la calidad. Siempre la calidad es algo por lo que se puede medir. Pero quiero una variable cuantitativa, una medición cuantitativa. ¿Quién me puede dar? Resistencia, eso está bien. Resistencia. Vamos a poner desde el concreto. Porque esto de acá ahorita va a desaparecer. Listo. Resistencia. Listo, ya tengo. Y puede haber muchas más. Obviamente, cada uno tiene sus propias variables. Y pongan, por favor, esas variables también en su hoja de trabajo. Yo recomiendo que no, bueno, yo estoy haciendo un ejemplo. Yo estoy poniendo acá 2. Igual acá estoy poniendo 2. Entonces tengo 4. Ustedes solo pongan una aquí y una aquí. Traten de cerrar su marco de referencia. ¿Ya? Y en el caso negativo también solo coloquen una. Este formato está hecho para uno, no para varios, pero yo les voy a usar, los ejemplos los voy a usar de diferente forma. Ustedes tienen que poner solo uno. Si es que por ahí tienen diferentes problemas, traten de quedarse con una, ¿no? Cuando yo coloco más de un problema negativo, es porque todavía no tengo idea de lo que quiero trabajar. Todavía no he centrado mi idea. Necesito revisar la realidad, necesito revisar teoría para poder identificar un problema. Vámonos al objeto. El objeto era el a quién o el a qué. Nosotros no trabajamos el a quién como una persona, ¿no?
sino el objeto de estudio. Por eso se dice objeto del problema. Póngame un ejemplo de algún objeto, a ver, ¿qué cosa podría ser? En este caso ya hay que darle lógica. Como estamos hablando de nivel sísmico y resistencia concreto, pues podría ser edificaciones. El concreto. O de albañilería, quizás. O viviendas familiares. Vamos a ver. Viviendas familiares. ¿Qué otra cosa podría ser? Instituciones educativas. Viviendas de albañilería. Sí, puede ser albañilería. También es otro objeto, pero se parece a esto. Vamos a poner diría mejor, para que sea más general. Otro objeto, famoso aquí, un USB, está curioso, vamos a ver si funciona, ¿ya? USB, una unidad de almacenamiento. O un VS, estoy mal yo. Yo pensé que era USB, leí de mal. Un VS, ya puede ser, es algo más grande. Un pavimento, ya vamos a poner esos tres objetos. Pavimento. Y obviamente puede haber muchos más. Recuerden, por favor, ustedes solo deben colocar un elemento negativo, una variable 1, no se recomienda una variable 2 en pregrado, pero si quieren ponerlo, sí, no hay problema, pues posteriormente podemos ir descartándolo o quizás fusionándolo. En realidad un trabajo mejor es que tenga 2, y si están en posgrado, necesariamente tienen que tener 2, que tengan relación de alguna manera. No puedo poner aleatoriamente las variables, ¿no? De alguna manera tienen que tener relación. Y el objeto, pues que ya, si es que han puesto esto y estos tres, pues obviamente ya saben dónde. No, perdón, ya saben a qué, no dónde. Todavía no. Puedo poner pavimento, pavimentos en climas fríos. Ya estoy diciendo dónde. No, eso no. Esto de acá está de más. Solamente pavimentos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para el problema, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Nada más que eso. Pero vamos a ver si es coherente. A ver, dice desgaste. eh, desgaste. El otro dice resistencia del concreto. Voy a tratar de concordarlos. Va a salir resistencia del concreto. El otro dice nivel de contaminación. Incompatibilidades, insuficiencia. Ese problema como que no me cuadra. Desgaste. Esa variable no me está coincidiendo. Necesito una variable que se relacione al desgaste. A ver, ¿qué otras variables me están poniendo? Fuentes subterráneas. Ya. El otro es nivel de contaminación. Y vamos a ponerle pavimento. Imagínense que esos son los tres que he seleccionado. Bueno, aquí hay muchas más. Podemos ir dando varios ejemplos, ¿no? Pero voy a usar estas. Desgaste, resistencia al concreto, nivel de contaminación y pavimento. Esas son las que he seleccionado para este ejemplo, ¿no? Desgaste, resistencia al concreto, probablemente resistencia al albañilería, vamos a ver cómo vemos, nivel de contaminación. ¿Por qué lo estoy marcando? Porque voy a tener que corregir algunas cosas cuando no es coherente. Y pavimento, ¿no? Listo. Como les digo, puede haber muchas más. Me ponen más ejemplos, me ponen fuentes subterráneas, sí, sí, un objeto es fuentes subterráneas, pero por ejemplo en este caso ninguno de mis elementos negativos cuadra con eso, ¿no? Quizás insuficiencia o incompatibilidad, pero desgaste difícil, desgaste no, nada tiene que ver con fuentes subterráneas. Aguas servidas, del mismo modo, insuficiencia no creo, ya no sería un problema. Como habría que ver la variable. Algo positivo me dicen, la calidad es algo positivo. La calidad no es algo positivo, la calidad es parte de una variable, porque yo puedo medir el nivel de calidad. Tengan en cuenta que yo voy a unir estos elementos. Variable, agua, la calidad del agua. Objeto, aguas subterráneas. Vamos a poner eso.
calidad, agua y aguas subterráneas. Ahorita lo vamos a ver eso. Lo que tengo que hacer ahora con esto que he copiado es que yo debo darle sentido. Necesito darle un sentido a esta redacción. Por ejemplo, acá este desgaste se sale de foco, ¿no? Se sale del esquema. No está coincidiendo con ninguno de estos. Resistencia del concreto y nivel de contaminación también no tienen ninguna relación. Me parece que no hay relación. Y pavimento con resistencia del concreto, quizás con pavimento rígido. Ahí sí podría coincidir de alguna manera. Resistencia de concreto, nivel de, podemos poner en vez de contaminación, erosión, podría ser, falla estructural. Y ahí de alguna manera, nivel de falla estructural, o también podría ser algo que se relaciona a la falla estructural, la aparición de fisuras, pero tengo que medirlo, así que podría ser las dimensiones de las fisuras, o el nivel de desprendimiento, o descascaramiento del pavimento. Ahora ya tengo resistencia de concreto, el nivel de falla estructural y el pavimento rígido como tres elementos que ya tienen relación. Lo que no tiene relación es el problema. El problema sería deficiente. Ahora sí lo voy a redactar. Miren, deficiente, resistencia del concreto y deficiente resistencia del concreto por la aparición de fallas estructurales en pavimentos rígidos. De alguna manera ya le he dado sentido a ese problema. Una consideración importante, pese a que lo he redactado de esta manera, esto tratemos de redactarlo lo más pequeño posible. Es demasiado extenso, porque le he estado dando solución. Debería tener 1, 2, 3, 4 palabras o 5 palabras máximo con conectores. De, la, por, nada más. Pero para este ejemplo lo voy a poner de esta manera. Esa sería una solución. Todo lo que acabo de cambiar, lo que está en color rojo, tengo que volverlo a actualizar. Pero voy a usar el ejemplo que uno de los compañeros propone, que es calidad, agua y aguas subterráneas. Calidad del agua en flujos, creo que sería mejor decir, no puedo decir agua de aguas subterráneas, flujos subterráneos, o no sé si este término es correcto, habría que trabajar con la parte teórica. ¿Se acuerdan lo que les había indicado? Esto requiere de teoría, y esta área esta área de investigación del área de ingeniería agrícola ya no es muy fuerte. Así que yo podría erróneamente colocar flujos subterráneos, pero podría haber un término técnico mucho mejor para representar esto con una sola palabra. Quizás acueductos, ¿no? Pero vamos a dejarlo con flujos subterráneos. Miren, lo que estoy haciendo en este ejemplo que ha puesto su compañero es, voy a estudiar la calidad del agua en flujos subterráneos. ¿Es interesante? Sí es interesante. El problema es que no es negativo. ¿Ah? No es algo negativo. ¿Para qué estudiaría la calidad del agua en flujos subterráneos? Podría decir que yo podría estudiar la calidad de agua, pero esto es más un estudio con la finalidad de elaborar un proyecto, ¿no? Yo voy a hacer un proyecto de saneamiento, perdón, en este caso del sistema de agua potable, pero para hacer eso tengo que verificar qué calidad tiene el agua para ver qué nivel de descontaminación o tratamiento preliminar voy a utilizar al momento de hacer la distribución, ¿de acuerdo? Esto que está acá no es un problema. Esto que está acá es una línea de investigación. La idea es genial, pero es una línea de investigación. ¿Por qué? Porque es positivo. Lo que yo necesito solucionar es la deficiente. ¿Cómo sería un problema? El problema sería deficiente. Calidad del agua en flujos subterráneos. Ese sí es un problema.
Otra cosa importante, esto que está acá, si yo quiero mantenerlo como un problema, en realidad es un estudio para. Y cuando es un estudio para, en este caso un expediente técnico, pues no alcanza para una tesis todavía. Por eso es que siempre es necesario que el problema sea positivo. Obviamente yo puedo utilizar muchos términos aparte de deficiente, ¿no? Yo podría no siempre decir que el agua es mala. Podría poner nivel de contaminación en aguas subterráneas. Podría colocar falta de acceso, porque son muy profundas. Eso también sería un problema. Y puedo ver la forma de hacer diferentes tipos de combinaciones de este mismo número. Se recomienda, no es una regla general, pero esto que está como calidad, yo, al menos bajo mi criterio, lo veo más para un proyecto que para una tesis de investigación. Porque cuando yo desarrolle esto como artículo, ninguna revista me lo va a aceptar. Eso es uno de los acápites que yo tomo en cuenta, ¿no? Una revista científica no le interesa qué calidad tiene. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es la calidad del agua en el lago Titicaca como artículo científico? Y lo presento a una revista internacional. La primera observación que me van a dar es lo que yo les estoy comentando, ¿no? A esta revista no le interesa saber la calidad. Es importante para la población, para que la institución que está trabajando con ese sistema, pues pueda utilizarlo o no. Nada más para eso, pero para que un investigador se entere. Por ejemplo, un investigador está en Rusia, de nada le va a servir cuál es la calidad del agua, el nivel de calidad del agua. Lo que a él le va a interesar es cuáles son las fuentes contaminantes del agua. Eso sí le interesa, porque posiblemente en base a eso podría darle una solución para buscar una solución, o quizás este investigador que está en otro continente incluso pueda tener una solución a esos contaminantes y de alguna manera hacer un trabajo colaborativo para poder romper esa deficiente calidad. Por esa razón yo suelo siempre recomendar que sea algo negativo. Veamos en ambos casos si tienen relación, ¿ya? Vamos por el primero. El primero era deficiente resistencia del concreto por aparición de fallas estructurales. Ojo, se puede mejorar la redacción, se puede compactar más. Lo voy a dejar ahí. Deficiente resistencia del concreto por aparición de fallas estructurales. Puedo de alguna manera relacionarlo con una de estas líneas. Incidencia, prevalencia y frecuencia. Probablemente alguien me diga, ingeniero, ¿por qué solo 3? ¿No era más? No, por lo pronto usemos lo que está acá, ¿ya? Sí que hay muchos más, pero sería complejizarlo demasiado. Estas son las más generales y las que vamos a usar. Pero por lo pronto usemos las que están aquí, como una forma. Incidencia de la deficiente resistencia, no. Prevalencia de la deficiente resistencia, nada. Frecuencia de la deficiente resistencia, ya que con ninguno de los tres como que no de la, quizás con frecuencia, pero como que no está tan claro. Por el siguiente, línea 2, factores de riesgo, factores relacionados o factores asociados. Tampoco. Podría ser con los de los factores asociados, de alguna manera, pero se dan cuenta que no hay mucha coherencia. Pero puede ser con factores asociados con la deficiente resistencia concreta. Línea 3, causas. Línea 4, consecuencias de la deficiente relación. Y línea 5, evaluación. Sí, con estas 4, con la línea 2, 3, 4 y 5 sí da. Lo que no me cuadra es con la línea 1. Entonces, ¿eso qué implica? Que este trabajo de investigación nunca será descriptiva. ¿Y por qué dije eso? Nunca será descriptiva. Puede ser de niveles superiores, pero nunca descriptiva. ¿Por qué? Porque la línea 1 es descriptiva. La línea 2 es relacional. La línea 3 es predictiva. La línea 4 no, perdón. La línea 4 es predictiva. La línea 3 es explicativa. La línea 4 es predictiva y la línea 5 es aplicada. Por eso, si no cuadró con esta, es porque mi trabajo no es descriptivo. No puedo describir nada. Tengo que empezar desde estos niveles. Por un lado.
Vámonos con el segundo ejemplo. El problema era deficiente calidad de los tipos de agua subterránea como ejemplo. Bueno, puede haber variaciones. A ver, veamos. Deficiente calidad. Frecuencia de la deficiente calidad, incidencia de la deficiente calidad, prevalencia, con todos coinciden, ¿no? Pero yo voy a escoger una, es frecuencia. Sí va. Deficiente calidad. Factores relacionados a la deficiente calidad de agua. Desencadenantes y causas, obviamente, desencadenantes y causas de la deficiente calidad, cualquiera de las dos. Complicaciones o consecuencias, podría ser, creo, consecuencias, incluso complicaciones, ambos. Y tratamiento, ¿sí? Acá sí coincide tratamiento de la calidad de agua. También podría ser una evaluación, sí coincide. Calibración no, quizás propuesta, pero me faltaría algo más. ¿Propuesta de qué? Si se dan cuenta, en el segundo caso, puede estar en todos los niveles de investigación. Este sí es un buen tema de tesis. Este voy a tener problemas aún, porque aparte que no es descriptivo, cuando yo haga mi trabajo de investigación, requiere información descriptiva. Entonces, esto se está volviendo más. Cuando no hay descriptivo es porque este es un reporte. Como reporte sí lo puedo trabajar, pero no como una investigación descriptiva. Entonces, su tarea de ustedes es identificar justamente en base a estos elementos, no con tantos, porque yo aquí lo he vuelto complejo, porque he puesto muchos. Yo podría hacer muchas combinaciones, como por ejemplo, insuficiencia de la resistencia del concreto al momento del desarrollo, a ver, insuficiencia de la resistencia del concreto en viviendas de albañilería, con dos variables, ¿no? O insuficiencia del nivel de la resistencia del concreto en pavimentos en climas fríos, falta de resistencia, y así. Y una vez que he hecho esto, si coincide con los 5 niveles, o con las 5 líneas, perdón, con las 5 líneas de esta tabla, lo único que tengo que hacer es copiarme esto que está acá, control C, y lo pongo como problema, y obviamente lo positivo, que ya hice aquel ejemplo, control C, lo pongo acá como línea. En realidad lo que debí haber hecho esto es al final, ¿no? Agarrar esto que está acá y simplemente copiar, eliminar esto que está acá y todo lo que está acá copiarlo y no cambia el sentido. Sigo hablando sobre calidad del agua, solo que el problema es que hay deficiente calidad. Puede haber muchos más problemas, obviamente, para configurar esto, pero el problema principal es la deficiente calidad. Y con eso se termina la tarea, o en este caso el taller número 3, la tarea número 3. Una vez que hayan completado este ejercicio, que no debe llevarles mucho tiempo, ¿sí? Lo suben al aula virtual. El objetivo del aula virtual es que yo lo revise. Uno por uno voy a revisarlo, porque seguro que hay varias propuestas, y los que me parezcan coherentes, pues simplemente les daré una que otra recomendación. Los que me parezcan algo incoherentes, les daré algunas propuestas para que lo usen en siguientes hojas, ¿sí? No significa que está mal, acuérdense que la ficha alguien dirá, ¿qué tal lo lleno mal, ingeniero? ¿Me va a desaprobar? Esto no tiene una nota, en realidad. Lo que tiene es una calificación en el sentido de que está bien o está mal. En el sentido de que puedo mejorarlo, puedo darles otras alternativas. Y de paso voy a ir viendo sus propias líneas de investigación. No todos son del área de ingeniería. Y probablemente aquí yo me voy a dar cuenta quiénes están en un área diferente. Eso me va a ayudar a dar ejemplos en las siguientes sesiones en otras áreas, ¿no? Ahora yo estoy hablando mucho en el área de ingeniería, no estoy dando otros ejemplos porque todavía no conozco la diversidad de participantes que hay. Esa base de datos no la he revisado. Pero este problema me va a ayudar a que yo pueda identificar claramente si está en el área de arquitectura, si está en el área de ingeniería electrónica, ingeniería agrícola, ingeniería minas, si está en administración, en contabilidad, y por ahí uno que está en el área de ciencias sociales. El que esté en área de ciencias sociales se le va a hacer complicado, porque en el caso de ciencias sociales difícilmente va a poder coincidir estas líneas con su propuesta, no se hagan ningún problema. No importa que solo coincida con uno, pero márquenlo aquí, así como está acá en color amarillo, con cuál creen que está conjugando. Puede coincidir con estas dos y con ninguna de estas. ¿Ah? Eso es normal, no se preocupen. Yo voy a evaluarlo y les voy a dar la propuesta. Y por algo no coincide con esto y les voy a decir por qué razón posteriormente.
Muy bien, dicho esto, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Me hacen una pregunta en el chat. Dice, ¿existe contaminación de agregados con vegetación? No, no, agregados con materia orgánica es el término correcto. La materia orgánica es la que contamina al agregado. Y eso incluye a la arcilla. La arcilla es la más perjudicial. Las raíces podría de alguna manera ser, pero cuando pase el tiempo se va a transformar también en materia orgánica. Por eso es que se engloba a la arcilla y a los elementos orgánicos como plantas, vegetales, como justamente eso, ¿no? Sí, está bien, ese es un problema. Después cuando veamos lo que es la parte de población, vamos a ir viendo de que este problema tiene que solucionar, o tiene que estar inmiscuido con una población diferente y grande. O sea, el problema no solamente es para mí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber qué calidad de agua hay en este flujo subterráneo. ¿Pero quién lo quiere hacer? Yo, para un expediente técnico. Porque si la calidad es mala, pues voy a buscar otra fuente, otro acueducto, ¿no? Ahí, por ejemplo, no hay mucha extensión del problema hacia una población. Tratemos en lo posible de que nuestro trabajo de tesis ayude a una población. Siempre es bueno. Y eso es mucho más fácil en problemas, en formatos posteriores, va a ser mucho más fácil desarrollarlo. Cuando mi problema no tiene muy clara una población a la que le va a solucionar, pues voy a tener problemas posteriormente. No es malo, pero se va a complejizar cómo buscar. Dice, ¿cómo identificar una variable o qué condiciones debe cumplir? La única condición que debe cumplir una variable es que se pueda medir, nada más que eso. Esa es la única condición. Una variable siempre debe poder medirse. Y ustedes pregúntense, coloquen la variable y la pregunta que se van a hacer es, ¿cómo lo voy a medir? Si no saben cómo medir, hay dos posibilidades. Una, que todavía no han revisado teoría, por lo tanto, al no haber revisado teoría, se les hace compleja la forma de medición. Y dos, eh, pues que simplemente no es una variable, ¿no? Ese es un indicio. Y una pregunta que nadie me hizo y que ahorita me estoy acordando y casi se me va. Si el elemento de esta fila, lo voy a marcar, ¿ya? Esto es un indicio de que el problema no es correcto, ¿ah? Si el elemento de esta primera fila lo puedo conjugar, no es un problema. O sea, en otras palabras, acá no puede haber verbos. Por ejemplo, desgaste, ¿puedo conjugarlo? A ver, yo desgaste, tú desgaste, él desgaste. No, no hay forma de conjugar. Está bien. Incompatibilidades, ¿puedo conjugarlo? ¿Cómo se conjuga? La forma más fácil. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Insuficiencia, yo insuficiencia, tú insuficiencia. ¿Es un verbo insuficiencia? No. ¿Calidad es un verbo? No. Mejora de la calidad, eso sí lo puedo conjugar, ¿no? Mejora de la calidad. Pero calidad como tal, no. Por lo tanto, estos de acá sí pasaron ese filtro y eso es necesario que lo tomen, ¿ya? Muy bien, entonces espero sus hojas de trabajo porque parte del taller es también que ustedes analicen sus propias propuestas. Si analizáramos uno por uno en el taller, pues el resto nos pasaríamos unas cuantas horas y el resto estaría esperando su respuesta. Por eso lo que quiero es revisarlo primero, los más interesantes, y los pongo como ejemplo para la siguiente clase. Dice, ingeniero, soy estudiante de ingeniería civil, aún estoy en 9º ciclo. En mi caso, me han dejado para hacer un proyecto de investigación solo de revisión bibliográfica. Claro, es una tarea seguro que te han dejado, pero en caso de revisión bibliográfica, eso es un estado del arte, se le llama estado del arte a esa revisión. Es en qué nivel de conocimiento se encuentra en este momento el tema que se te ha propuesto, ¿no? Es simplemente buscar información. Eso lo vamos a hacer en un taller posterior en marco teórico. Pero eso no es un trabajo de investigación, es un trabajo monográfico. Sí es de investigación, pero no tiene la rigurosidad como para una tesis. Eso me vuelve, ¿no?
Entonces, un trabajo monográfico de ver el estado del arte. ¿Quieres saber más información de lo que es el estado del arte? Hay mucha información. Entras al YouTube, simplemente pon estado del arte y les va a aparecer muchos videos, y los primeros es de cómo hacerlo. Nosotros también lo vamos a hacer con detalle. Dice, el objeto del problema tiene que ser específico. Sería bueno tratar de que no sea una utopía. Como les había dicho, el objeto, el hambre mundial, es una utopía, ¿no? Es muy grande. Como decir, alguien podría haber puesto acá, vías nacionales. ¿Qué tal sería con decir? Vías nacionales. Eso, aunque es un objeto, aparte que ya está apareciendo la ubicación en parte, esto ya es una utopía. Difícilmente, aunque no imposible, pero presupuestariamente hablando, difícilmente voy a poder estudiar todas las vías del Perú, ¿no? A menos que mi estudio no sea tan complejo, quizás solo describir las longitudes, pese a ello es complicado. No sé qué estudio podría ser que sea simple para estudiar todo eso. Eso hay que tener en cuenta. O sea, el objeto tiene que ser, o no tiene que ser utópico, tiene que ser algo alcanzable, si es posible puntual. Yo sé que ustedes saben dónde lo van a hacer. Algunos ya tienen idea de lo voy a hacer en Arequipa, lo voy a hacer en Cusco, en algún centro poblado. Ya tengo identificado una estructura, más o menos la que he visto, ya sé qué problema, pero todavía eso guárdenlo. Por lo pronto solo quiero saber el objeto de estudio, no el lugar de estudio, solo el objeto, ¿no? Acuérdense del taller número 1, agarren la hojita que hicieron en el taller número 1, les aseguro que les va a dar muchas ideas, porque el taller número 1 no les pedí nada de esto, pero estoy casi seguro que más de la mitad de ustedes que ha desarrollado el taller número 1 ya tiene prácticamente esto hecho a un 80, a un 90%, y ni siquiera se han dado cuenta. Solo les va a faltar ajustar algunos detalles, ver si la variable está bien, ver si es coherente la redacción, pero les aseguro, estoy casi seguro, de que el taller número 1 a la gran mayoría de ustedes le va a ayudar, y simplemente lo que van a hacer es copiarse y pegarse el taller. A menos que hayan hecho el taller 1 como un elemento práctico, de que simplemente algo que se les ocurrió en el momento, bueno, ahora ya quieren entrar a algo más serio, ¿no? Dice, ¿la línea de investigación tiene que ser específica? Sí, la línea de investigación tiene que ser lo más específico posible, porque la línea general es lo que da la entidad. Por ejemplo, la institución dice concreto armado. Eso que yo les dije que no se debe colocar, sí lo va a dar como entidad, como institución, la universidad. Pero nosotros después lo vamos a ajustar a las líneas de investigación, porque la universidad pues no puede darte líneas muy específicas porque serían infinidad de hojas, hay infinidad de temas por tratar. Simplemente dice concreto armado y con eso agarró todas las que sean defectos con el concreto armado, corrosión en concreto armado, fisuras, salinidad o desprendimiento del concreto armado, falta de adherencia, bien, hay infinidad de líneas de investigación referente a ese tema. Cosa que sí se hace en este taller, en este ejemplo, en el taller, en la hoja número 3. Pero en la línea mucho más general, necesariamente de alguna manera tiene que estar relacionado al que sus universidades proponen, ¿no? Como les dije, si es que esta línea de investigación que ustedes están haciendo, que es muy puntual y pequeña, no se relaciona con la línea que les da su carrera profesional, difícilmente les van a aprobar, porque esa va a ser una primera observación, ¿no? El tema no se ajusta a la propuesta de la línea de investigación del equipo. Muy bien, con eso vamos a parar acá. Nos encontramos en la siguiente sesión. Tengan todos muy buenas.